Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. En este momento damos inicio a una serie de videoclases para continuar el proceso de estudio para el cuarto periodo año 2020, estudiantes de estado restrepo grado décimo. Para tal efecto, iniciamos el trabajo de hoy con estas videoclases dando referencia al estudio de la ley del seno y el coseno, que es una generalización de lo que ya he venido revisando con ustedes de la aplicación de las funciones trigonométricas. Los termos previos que pues considero se podrían ir estudiando en la medida que sea convenientemente necesario. Y arrancamos precisamente esta videoclase con el teorema del seno. Vamos a analizar ese tipo de situaciones en las cuales ya los ángulos, los triángulos no son rectángulos y que tenemos que hacer uso de una herramienta matemática distinta para darle solución a problemas que tienen una connotación un poco más real, ¿no? Aplicada a los hechos y situaciones reales. No siendo más, quiero informarles que además de esa clase, nosotros estaremos haciendo el acompañamiento en cada una de las clases que se den en los momentos específicos programados por la institución. A partir de eso, pues entonces nos vemos en las clases que están programadas para estas clases sincrónicas. Si hay alguna duda o inquietud sobre los ejemplos que se expliquen en el video. No siendo más, entonces nos vamos a dirigir directamente a la explicación que está preparada para la ley del seno en este momento. Bueno, en este momento nos encontramos en un ejercicio de aplicación de la ley del seno y el coseno. Eh, para eso, pues tenemos nuestra relación ya definida en el teorema del seno y en este caso nos interesa resolver un triángulo rectángulo que no es rectángulo, perdón, un triángulo que no es rectángulo, repito, un triángulo que no es rectángulo. Entonces, para poder aplicar el teorema del seno siempre debemos tener en cuenta lo siguiente, dos ángulos y un lado. Entonces, si tenemos en un triángulo que no es rectángulo, la necesidad de resolverlo y ese triángulo contiene como datos iniciales dos ángulos y un lado, podemos aplicar el teorema del seno de forma interrumpida. Entonces, para agilizar el proceso, aquí lo que hacemos es referenciar lo siguiente. A las letras mayúsculas se les pone opuesto las minúsculas, ¿no? Aquí se tendría C minúscula, o sea que yo aquí tengo A minúscula, ¿correcto? Entonces, para poder empezar a hacer el ejercicio, lo más conveniente es tomar las dos primeras de las tres, en este caso, para darle rápidamente solución al ejercicio. Entonces tenemos que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Únicamente tomando estas dos relaciones podemos darnos cuenta con toda seguridad de lo siguiente. Tenemos seno de B, no tenemos el ángulo. Un problema ahí en ese caso. Tenemos A, sí, efectivamente tenemos el ángulo A que vale 48. Y tenemos B que vale 47 centímetros. El valor que nos queda fácil de determinar en este caso es el ángulo, porque nosotros sabemos por definición pitagórica que 48 grados más 57 grados más el valor del ángulo B me da 180 grados. De tal manera que B en este caso valdría 75 grados. Si hacemos el proceso algebraico ahí, ya tendríamos aquí el valor de B, que en este caso sería 75 grados. En ese orden de ideas, entonces ya podemos darle solución a esta ecuación diciendo que el valor de A simplemente va a ser igual a multiplicar B por el seno de A y lo dividimos en el seno de B. ¿Qué tenemos ahora para resolver en este caso? Pues muy sencillo. A, que es el valor del lado que estamos usando el triángulo, va a ser igual a B, que en este caso es 47 centímetros, que es lo que mide el triángulo, y lo vamos a multiplicar por el seno de A, que en este caso son 48 grados. Y eso lo vamos a dividir en el seno de B, que en este caso B sería el valor del ángulo, que era lo que tenemos acá, que es 75 grados. Entonces, por eso nos sirvió haber encontrado ese ángulo que nos estaba haciendo falta.
Ya con esto podríamos entonces multiplicar 47 por el seno de 48, que en este caso el seno de 48 es 0,7, no estoy mal, y lo dividimos en el seno de 75. Entonces, para este caso, el seno de 75 tenemos que es un valor de 0,96. Y ya podemos garantizar que el valor aproximado, si ustedes lo corroboran también ayudándome con el ejercicio, sería de 36 centímetros, 36,2 valdría el valor de A. A igual a 36,2. En este momento, pues ya estamos iniciando la solución del triángulo. Entonces, vea, ya tenemos aquí el valor de A, 36,2. Ahora, ¿qué nos estaría haciendo falta para resolver? Encontrar el valor de C. Para encontrar el valor de C, pues podemos ya relacionar las otras dos em, relaciones matemáticas propiamente hechas de las tres que tenemos. Entonces ya podemos tomar, en este caso, B, seno de B, igual a C, seno de C. Continuamos. Entonces, como les había contado, de las tres relaciones, siempre vamos a usar dos dependiendo las variables que vayamos a tomar del triángulo en solución. En la parte anterior encontramos el valor de A, significa que para esta última parte me está haciendo falta el valor de C. Entonces tomo las dos últimas expresiones de las tres que tenemos para encontrar la solución. Aquí las tengo referenciadas con rojo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Tenemos que B, en este caso, para el triángulo que nos habían dado, vale 47 centímetros. O sea que 47 centímetros va a ser al seno de B. ¿Y cuánto vale B en este caso? Nuestro ángulo B vale 75 grados, que fue lo que encontramos cuando hicimos la operación de encontrar el ángulo entero. Sé que no sabemos cuánto vale el lado C, pero sí sabemos cuánto vale seno del ángulo C, porque la información de inicialmente nos lo había dado que son 57 grados. 57 grados, entonces aquí lo que se hace es un proceso de despeje. Esto que está dividiendo vas a multiplicar, o sea que C sería igual a la multiplicación de 47 por seno de 57 dividido seno de 75. Creeríamos que entonces esa operación tendería a dar un valor de 40,6 centímetros. Centímetros, que sería ya en el último momento lo que corresponde al valor del lado B. En últimas, ¿qué hemos mirado acá? Teorema del seno. Utilizamos el teorema del seno definido como la relación de tres expresiones que cada vez que se vaya a resolver en un triángulo rectángulo, pues se toman de a dos. Por último, tenga en cuenta que para poder aplicar el teorema del seno, usted debe tener en el triángulo a resolver dos ángulos y un lado. Es la condición necesaria para que usted pueda aplicar teorema del seno. No siendo más, en este momento, pues continuaremos hablando del teorema del coseno. Bueno, y aquí en este otro tema que se llama el teorema del coseno, ya nos enfrentamos a triángulos que son para resolver, pero que tienen la característica de que no tienen sino los lados. Y para poderlo resolver, entonces ya nos encontramos con estas expresiones. Se la puede ver acá. Ya son tres.
y se expresan como a al cuadrado igual a b al cuadrado, c cuadrado menos 2bc coseno de a. Lo mismo para b cuadrado, lo mismo para c. En este caso, esta que corresponde a la ley del coseno, pues debe ser utilizada dependiendo la necesidad que estemos o por dónde arranquemos la resolución del problema. Entonces, para este caso, pues estoy presentando el problema de ejemplo, donde aparece este triángulo. Y para este triángulo, pues únicamente la información con la que contamos en el triángulo que se nos está brindando es que tenemos que este lado que es B tiene un valor de 12 centímetros. Este lado que es el lado de valor C tiene un valor de 14 centímetros. Y este último tiene un valor de A que corresponde a 10 centímetros. Entonces, solucionar el triángulo como tal es encontrar los valores tanto de sus ángulos como de sus lados para poder determinar área y perímetro. Entonces, observamos que tenemos todos los lados, pero no tenemos ningún ángulo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros podemos hacer es tomar cualquiera de las expresiones que tenemos ahí. Entonces, voy a escribirla aquí. Hay una expresión que dice a coseno a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 multiplicado por b multiplicado por c multiplicado por el coseno del ángulo A. En este caso el ángulo A no sabemos cuánto vale, no sabemos cuánto vale ninguno de los ángulos que aparecen en este triángulo que estamos resolviendo. Entonces ya al aparecer esa situación utilizamos la ley o el teorema del coseno. Al tener todos los valores, pues simplemente podemos observar que de esta expresión lo único que tendríamos que hacer es despejar el valor de coseno. Entonces, para encontrar el valor de coseno, podemos empezar tomando la primera expresión, esta. Entonces podríamos decir que todos los términos que están a un lado de la igualdad pasan al otro lado. B y C. Y estos términos pasarían al otro lado, de tal manera que la expresión podríamos expresarla como a cuadrado menos b cuadrado menos c cuadrado, todo eso dividido en menos 2b por c, que sería el coseno de a. Entonces simplemente con los valores que tenemos del triángulo empezaríamos a reemplazar y obtener los valores. Entonces en este caso tendríamos que sería 10 al cuadrado menos b. ¿Cuánto vale b? 12 al cuadrado, ¿correcto? Entonces 12 al cuadrado menos c. Y en este caso c, ¿cuánto vale? Pues c vale 14, que también estaría elevado al cuadrado. Toma usted ese cociente. En el denominador, ¿qué tendríamos que colocar? Pues la multiplicación de 2, que multiplica a b, que en este caso b sería 12, c, que en este caso sería 14. Ese producto y ese cociente y todas esas operaciones simplemente me darían el valor de coseno de a. Coseno de a en este caso tendría un valor aproximado de 0,70. Cuando hacemos este procedimiento y encontramos coseno de igual a 0,71, no estamos encontrando el ángulo, estamos encontrando el valor de la función en ese ángulo. Para encontrar el proceso o para saber cómo determinamos el valor del ángulo, nosotros simplemente pues operamos en la ecuación que tenemos, tomando a ambos lados de la ecuación la función inversa. Entonces, para este caso, tomaríamos
coseno a la menos 1 ¿de quién? Pues de coseno de A, que sería igual a coseno a la menos 1 de 0,71. ¿Qué es lo que sucede con esta operación? Pues que simplemente la función inversa con el coseno me darían el valor de A, que es el ángulo que estoy buscando, cuyo cálculo sería coseno a la menos 1 de 0,71. Su calculadora de funciones trigonométricas le arrojaría un valor aproximado de 44 grados. Esta misma operación tendría que hacerse para encontrar el otro ángulo. Con dos ángulos encontrados ya nos quedaría mucho más fácil encontrar el tercero. Esta es la secuencia de operaciones que se tendría que hacer para aplicar el teorema del coseno en un triángulo que no es rectángulo, ¿no? Entonces hay dos formas ya de resolver triángulos que no son rectángulos, utilizando el teorema del seno y utilizando el teorema del coseno. Cuando no nos dan ningún ángulo, utilizamos el teorema del coseno, siempre y cuando tengamos la certeza de que tenemos todos los lados. En el caso contrario, cuando yo tengo, o contrario no, en otro caso en el que yo tengo únicamente los lados, o un lado y dos ángulos, pues puedo utilizar este teorema y seno. La práctica nos permitirá mejorar. En este tipo de ejercicio ya podemos encontrar prácticas de aplicación. Para la culminación o para la evaluación de estos contenidos van a enviar formularios en Formans para que usted pueda contestar las pruebas a través de los links que se van a enviar. Estaremos atentos a recibir sus inquietudes en los horarios de clase planteados durante esta semana de clases sincrónicas. No siendo más, quedo atento y si usted así lo desea, estoy listo para resolver sus inquietudes o dudas en esta semana. Cordialmente, un saludo, un abrazo. Bueno, muchachos, espero que en algo haya podido ayudar a este video que acabo de realizar. Estaré pendiente en los momentos de clase y en los momentos de clase acordaremos o vía correo les enviaré la información de cómo se debe hacer la presentación de actividades y posteriormente la entrega de evaluaciones. Lo habría en dos momentos, un momento donde se verifica su práctica y el último momento donde valoraría su desempeño en términos de la resolución de los ejercicios. No siendo más, entonces un abrazo y que sea una semana productiva para todos.